Bienvenidos a la comunidad de Liderando con Propósito, un espacio en donde empoderamos vidas, desarrollamos personas. Mi nombre es Marta Corado, mentora y coach de vida, emprendimiento, liderazgo y equipo. Estamos aquí en esta comunidad para poder alinear tu propósito de vida con todo aquello que te apasiona. Hola, hola, hola. Estoy con ustedes una nueva semana en esta comunidad, en el podcast Liderando con Propósito. Y hoy tengo un invitado especial. Yo sé que en los temas que hemos estado compartiendo acerca del desarrollo personal, y recuerda que este canal es un canal en YouTube y el podcast trata acerca de una manera integral cómo podemos aprovechar el desarrollo personal, pero cómo podemos integrar la fe, cómo podemos integrar los principios bíblicos en el liderazgo, el emprendimiento, en nuestro día a día, en el hogar. Así es que hoy quiero invitar a una persona que se unió y al ver el perfil, yo sé que compartimos algo que nos apasiona. Él es Ezequías Azael y es un teólogo y educador guatemalteco con experiencia en liderazgo eclesiástico y desarrollo de programas de educación teológico también. Experto en pedagogía, es aquí donde hacemos clic, la pedagogía. También es experto en predicación expositiva, creación de contenido digital, y está comprometido con la innovación en la enseñanza bíblica y el fortalecimiento de comunidades religiosas a través de estrategias educativas modernas. Esto a mí me pareció que el día de hoy vamos a tener un episodio y un contenido muy interesante y muy enriquecedor para nuestra comunidad, que yo sé que es especialmente dirigido a mujeres que están en casa, con liderazgo, con sueños, con emprendimiento, a personas que están en ese proceso de desarrollo personal, y esperamos que el día de hoy puedas encontrar herramientas, información y que puedas también activar esa fe. Así es que el tema que hoy vamos a tratar es la integración de la fe y el liderazgo moderno. Y sin esperar tanto, vamos a pedirle a nuestro invitado que se presente, que nos cuente un poquito acerca de él, aunque ya les conté un poco acerca de su perfil. Bienvenido, y este espacio es tu casa, ¿verdad? Con toda la confianza. Si nos dices, si te presentas, a ver, yo ya di la introducción, pero si te presentas un poquito y nos cuentas. Muchas gracias, Martita, y muchas gracias también a las personas que bueno, tal vez solo agregar, estoy casado con Leslie, ella es mi esposa desde hace 9 años y pues tenemos dos niñas. Ahí también estamos tratando de, al igual que muchos que nos escuchan, luchando con la paternidad, aprendiendo de los niños, aprendiendo de Dios, porque Dios nos habla a través de los niños, nos habla a través de todo. Así que pues, bueno, no tengo mucho que decir acerca de mí, casi lo dijiste todo y hasta creo que hiciste un poquito más dinámico el asunto de la presentación. Pero gracias, Martita, gracias por este buen tiempo que podemos platicar y este tiempo de reflexión acerca de este tema tan importante y tan apasionante para nosotros, tanto como para ti o para mí. Me encanta hablar de liderazgo desde la perspectiva de nuestra fe. Excelente. Gracias por tocar. Leslie es una estudiante, bueno, recién graduada de la academia, y recuerden que tenemos nuestro diplomado, tenemos el respaldo de una universidad teológica también, y pues la conocí allí y participó y se graduó del programa de liderazgo, y ahí pues interactuamos como personas normales, ¿verdad? Y pues ella me comentó, yo pregunto, ¿alguien quiere participar? Y me dijo, bueno, a mi esposo le encanta hablar del liderazgo, ¿verdad? Entonces digo, ok, vamos a organizarnos y aquí está. Muchísimas gracias y bueno, iniciemos por el principio. Y a mí no sé cómo estás viendo cómo la enseñanza bíblica nos puede ayudar en este tiempo de un liderazgo moderno. ¿Cómo fusionamos lo que son las enseñanzas bíblicas
a los jefes, a los líderes, en el trabajo, en el día a día. ¿Cómo podemos nosotros el día de hoy apoyarnos en esos principios? Y lo digo el día de hoy porque ciertamente estamos teniendo otros retos. Los retos que tenemos ahorita no son los mismos que quizás tuvieron las generaciones pasadas. Claro, claro. Y fíjate que algo importante también por lo que tú dices que tenemos así una especie de retos constantes porque creo que en algunos casos se ha pensado que la enseñanza bíblica es estática, que no tiene movimiento o que solo tiene un patrón. Pero cuando nosotros vemos la historia es muy dinámica y la enseñanza bíblica dinamiza con la historia, con la cultura, con las circunstancias. Y por eso creo que es muy importante en la actualidad hablar de enseñanza bíblica y cómo esta puede a pasar a ser parte dentro del cuadro mayormente profesional de liderazgo, dentro del contexto de empresa, en el gestión empresarial, porque lamentablemente pues la Biblia se ha tratado de, ¿cómo dirían? En algún tipo de la enseñanza bíblica en cierta medida, porque se ha pensado que la Biblia es exclusiva para la iglesia y entonces pues la Biblia se ve más como un elemento religioso y no como en otras esferas como liderazgo u ¿cómo diría? Otras áreas en donde pues el ser humano necesita también formarse. Desde los orígenes del cristianismo en el primer siglo, de ver uno que las enseñanzas fueron las que rigieron mayormente la ética de todo un grupo de cristianos, que por cierto no fueron ni cinco ni seis, fueron cientos de personas que transformaron todo el mundo greco-romano. Así que pues, si lo vemos desde esa realidad, las enseñanzas bíblicas pueden venir a ser esa base para una sociedad con integridad, con justicia, con misericordia, mayormente para este tiempo. Me encanta el hecho de coincidir, de que por mucho tiempo, bueno, no sé si todavía se sigue enseñando, la verdad que en mi caso mi conversión fue fuera de un marco religioso, ¿verdad? Mi conexión con Dios fue fuera, yo conocí a Dios de una manera personal en casa y una revelación, y luego busqué en donde crecer, no fue como que, ok, llegué a la iglesia y ahí, sino que fue luego de un tiempo busqué en donde seguir ese crecimiento. Pero me encanta el hecho de poder ahora reconocer y ver de que la Biblia definitivamente se ha tomado como un objeto, como algo religioso, hasta como eh, algo que es exclusivamente para la religión, para el cristianismo, tanto evangélico, católico, es como el monopolio, ¿verdad? Ujú. Y se toma para mí desde un punto muy metódico, muy organizado y por mucho tiempo quizás, o las personas que ahora me toca interactuar con ellas, pueden considerar, ¿verdad? Que el domingo uso la Biblia, el domingo la llevo, el domingo, el día que vaya a un servicio religioso. Y es como, no, o sea, la Biblia es la palabra de Dios, es la autoridad de Dios, o sea, es nuestro todo. Y cuando lo vemos así, vemos la riqueza que hay en todo lo que hacemos, en todo lo que emprendemos, en el liderazgo, en el negocio, en la familia, en todo. Entonces coincido, ¿verdad? En que han cooptado, se ha quedado solo con el hecho de ser un libro como un instrumento religioso y realmente tiene tanta riqueza, tanta sabiduría y tanto valor. Pero es parte, considero que nos toca a nosotros, ¿verdad? Como personas individuales, como Iglesia de Cristo, no organizada, sino individual, buscar esa riqueza. Y vemos, y acá viene la otra pregunta, cuando los líderes enfrentan problemas difíciles sobre lo que está bien o mal, ¿cómo la fe puede impactarnos? Bueno, vemos que en algunos casos, pues la fe para hasta cierta medida se conceptualiza mucho o se califica bajo rubros demasiado religiosos. Y entonces la fe también pasa a ser al plano no integral, sino solo para cierta área. Entonces a veces es donde nosotros vemos que hay hasta cierta medida una doble moral, porque hacemos o confesamos algo en un culto, en una liturgia, pero luego cuando estamos fuera de la iglesia, pues las crisis, las situaciones difíciles son muy ajenas. Y ahí es donde hay una desfase entre fe
fe y ciencia, si quisiéramos verlo, porque al fin de cuentas enfrentar las crisis, independientemente en qué área uno se desarrolle, pues es parte de ciertas ciencias, ya sea de la comunicación, ya sea la medicina o lo que sea. Siempre hay crisis, pero uno viene a hacer un partimiento y dice, no, aquí no, la fe es para otras cosas. Y a veces fíjate Martita, que la única forma en cómo la gente conecta su fe es simplemente con todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y pareciera que a veces, más que una, y ciertamente no estoy diciendo que el argumento es inválido, sí es válido, pero a veces se torna un poco escapista, porque hay crisis fuertes en la familia, por ejemplo, cuando las personas tienen problemas demasiado grandes y viene el tema del divorcio, es que nos vamos a divorciar. Y ahí la pregunta, entonces, ¿qué hace la Biblia en ese momento? ¿Para qué puede servir? O tú cuando de repente en tu empresa estás y dices, bueno, ¿qué hago ahora con este tipo de personas? Han hecho un desvío muy, muy grande de fondos. ¿Cómo enfrento esta realidad? Y dicen, no, aquí no tiene nada que ver la Biblia. Y es todo lo contrario, es cuando nosotros, como tú decías, tenemos que tener un poco más de sabiduría, ver las metáforas o las narraciones de la escritura y ver qué fue lo que pasó, en dónde puede haber un ejemplo de esto y cómo fue, en este sentido, pues, en ese tipo de historias uno puede encontrarse o tomar un modelo o un prototipo que nos sirva para enfrentar, o también podemos decir, este es un modelo que no deberíamos de seguir y que la Biblia tiene algo similar en donde Dios castigó a alguien que hizo un caso muy similar. Entonces, uno tiene que estar buscando esa parte y ahí es donde pues la ayuda del Espíritu, la ayuda de la sabiduría, nos ayuda a poder ver la Escritura, más que solo como un libro religioso, a ver esos ejemplos que en la historia se han dado para poder enfrentar las diferentes crisis que se puedan enfrentar en una empresa, en una familia, crisis personales incluso, que pues nadie está exento de eso. Así que pues, si lo vemos, te repito, si lo vemos desde esa realidad, pues la Biblia tiene diferentes historias, diferentes metáforas aplicadas a cualquier tipo de crisis, ya sea individual o corporativa. Me parece, me parece profundo, ¿verdad? El tema de cómo la fe la podemos separar en una manera, la religión en otra, la conversión en otra. O sea, hay muchos conceptos que tal vez los que en tu caso que haces te has movido en el campo teológico, ¿verdad? Uno aprende a separar, como bien dices, la Biblia nos enseña de legalidades, de moral, de ética. La Biblia nos enseña, es que de todo. Y cuando leemos historias que uno dice, ¿en qué aplica esto a mi vida hoy? ¿Verdad? ¿Cómo puedo sacar la riqueza de lo que Jesús, por ejemplo, en las parábolas, está enseñando? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiso decir? Yo lo relaciono mucho con lo que en mi caso me estoy dedicando ahora, que es a ser mentora y coach de muchas mujeres. Yo sé que ahora la gente dice, no, pero si ahora ya no son pastores, son coach, ¿verdad? Está de acuerdo, pero son los retos que tenemos actuales, ¿verdad? De poder ayudar a las personas. Pero me parecía que cuando Jesús, estas narrativas, estas parábolas, lo que tú mencionabas, era traernos a la reflexión, a hacer conciencia de qué es lo que nos quiere decir atrás de lo que está diciendo de ese mensaje. Se sale de lo religioso, porque la religión nos dice haga uno, después haga el dos, después haga el tres, después haga el cuatro, ¿verdad? Entonces actuamos hoy hago el uno, hoy hago el dos, el tres y el cuatro. Y esta parte de poder aplicarlo, de poder resolverlo y de poder prestar atención a lo que nos está diciendo, considero yo que es lo que nos está haciendo falta, ¿verdad? De no llevar una vida en automático o una mentalidad de, bueno, ya lo aprendí, como tú decías, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero decirlo es una cosa, creerlo es otra, ¿verdad? Entonces, podemos tener mucho contenido bíblico, pero poca fe. Podemos tener mucha letra, mucho contenido bíblico, pero ser muy poco espirituales, ¿verdad? Tenemos que aprender a separar. Y ahí nace una pregunta. Ahí nace la pregunta, hablando de los retos actuales y del liderazgo moderno. ¿Consideras que esto siempre ha existido y que ahora por tener a la tecnología a la mano, las redes sociales, es más visto o más obvio? Bueno, en realidad creo que desafíos en cuanto a
a cómo se aplica la Biblia, cómo se puede utilizar o cómo es que la gente debería de leerla, siempre han habido. De hecho, la Biblia a lo largo de estos años que nosotros, o al menos en el periodo del cristianismo, que data del año primero de la era presente hasta ahora que tenemos 2000 años, pues ha habido un proceso en donde la gente ha tratado de buscar, mayormente los que confiesan que la Biblia es palabra de Dios, pues una forma en la cual encontrar una respuesta muy contundente para la vida, para la sociedad. Uno evalúa, por ejemplo, los primeros siglos, el segundo siglo, que fue un siglo bien fuerte de mucha elaboración, y los grandes filósofos empezaron a filosofar acerca de Dios, de la vida, de la existencia, desde la perspectiva de Dios. Más adelante, pues, se empieza a desarrollar el sistema un poquito más fuerte, porque pues el entorno religioso, en realidad, hasta más o menos el siglo XVI, pues es muy fuerte. Después de la Reforma, pues empiezan a haber ciertos cambios también a lo largo de Europa, principalmente. Pero cuando llega uno al siglo XVIII, siglo XIX, que es una etapa del racionalismo, pues se encuentra uno que pues el asunto religioso es más cuestionado. De hecho, en la actualidad, todo lo que tenga que ver con fe, con religión, es muy cuestionado. Las nuevas generaciones, tú les hablas de fe y dicen, bueno, pero cuéntame qué es eso. Tú puedes tener una buena cantidad de gente en la iglesia, pero en realidad muchos de ellos están cuestionando si en realidad es la ruta correcta por la que deben ir. Porque en ocasiones la Biblia viene a ser solo un objeto o un instrumento para poder autenticar un discurso y no tanto para hacer pensar a la gente que ahí encuentran consuelo, ahí encuentran esperanza, ahí pueden crear objetivos de vida, ahí pueden crear sus diferentes modelos, hablando de liderazgo, sus diferentes modelos de liderazgo. Porque yo no sé si te has dado cuenta, Martita, pero en la Biblia tú vas a encontrar también diferentes modelos de liderazgo. Algunos más, por supuesto, ¿cómo se dice? Muy productivos, fueron eficientes, eficaces, pero otros no. Pareciera que dentro del contexto de la misma Biblia nos dicen, miren, este tipo de modelo de liderazgo no funciona porque impone, oprime y hace mucho daño. Mientras que hay este tipo de modelo y uno empieza a ver los diferentes. Para no ir tan lejos, uno ve el modelo de liderazgo dentro de gobierno, el gobierno de Saúl, muy diferente al de David, muy diferente al de Salomón. ¿Y qué podemos decir? Si vemos la perspectiva de Roboam también, o si nos venimos un poquito al Nuevo Testamento, el modelo de Jesús, esa forma tan especial de Jesús para desarrollar a través de 12 hombres comunes, corrientes, aldeanos y tal vez poco letrados, pero que de ahí él toma una perspectiva de liderazgo, de proyectarse. A mí me encanta ver esa perspectiva de Jesús, la confianza en personajes que a lo mejor nadie dice, pero ¿quién va a dar a esto por estas, o quién va a pensar en liderazgo? En la gente que no tiene capacidades, o al menos que no las tenía a vista. Así que, por lo que me estás diciendo, pues sí, desafíos para la educación cristiana, para la enseñanza bíblica, siempre han habido, solo que en diferente forma, en diferente categoría, de diferente perspectiva, y quizá uno de los desafíos más fuertes para, si quieres, lo vemos desde una perspectiva de liderazgo un poco más global, desde el liderazgo paternal, desde el liderazgo de iglesia, desde el liderazgo cristiano, podríamos pensar que uno de los desafíos muy grandes es ver la enseñanza bíblica en propuesta para las necesidades de las diferentes instituciones. Y quizá eso es lo que a veces nos falta, porque cuando nosotros queremos resolver un problema, lo que queda de último es la Biblia, sino que primero implementamos por cierto sistema filosófico, cierto pensador, y pues no es tan malo. El problema está que nosotros, en ese sentido, pues caemos, lo que te decía, pareciera en una doble moral, porque decimos, bueno, la Biblia es palabra de Dios, pero termina siendo el último elemento que nosotros consultamos para cualquier gestión en el contexto de responder a la enseñanza bíblica. Muchísimas gracias, me encantó cómo visualizar ese cuadro de 12 hombres que Jesucristo seleccionó por pura gracia, porque yo creo que si ahora hacemos un test de si califica o no a ese puesto, yo creo que no lo hubieran logrado, pero me encantó visualizar cómo 12 hombres con sus debilidades, el Señor los empodera, les dice lo que van a hacer, se proyecta, como bien lo dijiste, para hasta el día de hoy estar hablando de ellos y que nuestra vida haya sido impactada por ellos.
Es maravilloso el ver cómo un líder puede hacer la calidad de un líder, la capacidad de una persona para ejercer el liderazgo positivo, porque hay personas que, como bien mencionaste, ejercen también un liderazgo negativo. Entonces, el saber que 12 hombres impactaron tanto con una obra que no había sido completada. Nosotros tenemos una obra completada, Jesucristo resucitado, el Espíritu Santo en nosotros, y cómo ellos tuvieron esos retos, impactaron tanto, y cómo nosotros podemos también crear ese impacto, crear ese impacto eh, si logramos eh, sacar la riqueza bíblica, no religiosa, no para mi domingo, no para un discurso, no para ganar más adeptos, sino para crear un proceso de transformación en las personas. Me quedo con esa imagen de decir, hombres en su humanidad como nosotros, ¿verdad? Tuvieron sus retos en esa temporada, pero ahora nosotros también tenemos otros retos. Y hablando de fe, ¿cuáles consideras que son los retos que estamos teniendo en el liderazgo moderno en este tiempo? ¿Cuál es el reto que estamos teniendo y cuáles son los enemigos también, tanto de nuestra fe como del liderazgo? Bueno, esa es una pregunta muy, muy profunda, creo, porque, digámoslo, desde la perspectiva humana, antropológica, uno puede ver que tenemos hasta cierta medida, tenemos una deficiencia como seres humanos, al menos yo puedo interpretar esa parte pensando un poquito en el concepto de caída del ser humano, porque en la actualidad todos quieren ser líderes, pero nadie quiere ser siervo. Y creo que uno de los conceptos muy fuertes de liderazgo es el servicio, la empatía, la disposición y, y esa forma de transmitir lo que yo soy hacia las personas. Y eso dentro del concepto de liderazgo se queda muy corto, porque si te das cuenta, creo que los conceptos de liderazgo en la actualidad son desafiantes a la actitud cristiana, porque a veces pareciera que chocan y por eso, hasta cierta medida, mucha gente que es un tanto conservadora no está de acuerdo con el concepto de liderazgo aplicado en el entorno de Cristo, porque dicen que Jesús nunca utilizó el título de líder, o al menos en la Biblia no aparece el título o la palabra líder. Probablemente, ¿verdad? Los idiomas, pues, también tiene que ser un honesto, pues que la palabra en el contexto social, cultural y político de tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pues no había ese concepto moderno de coach o liderazgo o algo por el estilo. Pero volviendo a tu pregunta, ¿cuáles son los desafíos? Yo veo uno de estos es esa forma de servir, que un líder tenga el carácter de servir. Es muy difícil que a veces en las instituciones tú encuentres un líder y que esté dispuesto a servir por el hecho de pensar de que yo soy un servidor como todos los que están acá. O sea, realmente a veces nos cuesta pensar en eso porque la palabra líder pareciera que empodera y apodera. Y no solo porque empoderar y apoderar son dos cosas muy diferentes, pero lamentablemente a veces hace esa conexión y pues tenemos ese pequeño detalle en nuestro ser, que nosotros nos tomamos algo para nosotros mismos y no queremos a veces compartirlo. Ese podría ser uno de los desafíos muy fuertes para el liderazgo, la falta de servicio. Otro de los desafíos muy fuertes que yo encuentro es el hecho de buscar estrategias en donde el liderazgo sea un tanto más horizontal que vertical. Tú ves a alguien y dices, no, me va a quitar el puesto, me va a robar la posición y hay una lucha. Y esto no es un asunto nada más de corporaciones no cristianas, no, esto se da en todas partes. No, esto se da con los mejores hijos de Dios, hasta son bíblicos para eso, ¿verdad? No, aquí tiene que haber una cabeza, dice, porque la cabeza es Cristo. Incluso, mira, veo que el desafío para el liderazgo en la actualidad también tiene que ver con desafiar la propia masculinidad de los líderes, porque ellos piensan que son más, tienen un elemento más masculino si las mujeres están bajo su poder. Ese es un desafío, tratar de empoderar también a las damas, porque en la actualidad, gracias al Señor, tenemos damas muy profesionales, preparadas, como tú, que haces un trabajo excepcional en el liderazgo, al igual que otras que estudian ahí en el diplomado. Entonces uno ve todo eso y es un desafío para el liderazgo, porque ¿quién está pensando en contratar una líder? No, dicen, no, aquí necesitamos un gerente que tenga pantalones, dicen así. Pero en realidad eso se convierte en un desafío también. Peligros, yo digo que hay muchos peligros para ese tipo de liderazgo, porque
caemos nuevamente a una especie de sociedad del primer siglo, en donde el hombre es el único que tiene la voz, el voto y el poder y la autoridad. Algo que totalmente va en contra del modelo de Jesús, porque si tú te das cuenta, lees el libro de los Hechos y en el aposento alto hay mujeres, es increíble, hay mujeres, y también en los evangelios. Piensa que en los evangelios no están desfasados cuando ellos están narrando que los primeros que vieron la resurrección del maestro eran mujeres. Eso era un concepto demasiado revolucionario para personas que vivían dentro del mundo del judaísmo y podían ver un escrito y donde dijera que mujeres tenían ahí líderes que habían contemplado la resurrección del maestro. Entonces, quizá podríamos abordar desde diferentes esferas, podríamos analizar, pero pienso que estas, en pocas palabras, yo tomo estos tipos de elementos porque considero que son muy importantes mayormente para el tema del liderazgo, tanto en la iglesia o desde nuestros entornos de fe cristiana. Y me parece fabuloso el hecho de traer el tema del liderazgo femenino y cómo nuestra propia ignorancia de nuestra identidad, porque así como el hombre es responsable, ¿verdad?, de poder desarrollarse, de poder eh, vencer los enemigos que constantemente tienen, ¿verdad? En su día a día, en el trabajo y todo. Uh-huh. También las mujeres tenemos esos retos y eh, yo siempre les digo que es responsabilidad de nosotras también el ir cambiando nuestra mentalidad, el ir conociendo nuestra identidad en Cristo. Cómo el Señor a través de su palabra nos empodera, y me encanta mencionar y decir que empoderarnos desde el sentido interno, porque ahora el empoderamiento de la mujer es algo que se busca de manera externa, ¿verdad? Que alguien me apruebe, que alguien me diga esto, y nos volvemos activistas porque andamos buscando un espacio en la sociedad, y en donde tenemos que llenar ese espacio es interno, el saber quiénes somos en Cristo, qué hizo. Él ya nos liberó, y como bien dices, mencionar en la Biblia que las mujeres fueron obviamente escrito por hombres y una sociedad patriarcal, y todo lo que venía haciendo era algo como que, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Eso no puede pasar. Pero vemos tantos pasajes, tanta enseñanza que Jesucristo, su ministerio, cómo también le deja al hombre, así como nosotras nos podemos someter a la autoridad que Cristo nos deja, también le habla al hombre de tener ese cuidado con la mujer, ¿verdad? Y aprendernos a amar y darnos ese lugar que Él nos dio. Ni más ni menos, porque no vamos a buscar algo más, porque también creo que si Cristo es la cabeza del hombre, también el hombre tiene un límite. Y si habla de que el hombre y la mujer, pues Dios puso en un orden social, un orden que opera porque Dios es Dios de orden. Pero seguimos teniendo esos retos en las sociedades en donde para mí ya es cuestión de que la mujer se interese por lo que Cristo vino a hacer, por la herencia que nos ha dejado, por aquello que podemos hacer desde casa muchas veces, porque yo recuerdo cuando entré en este rol de casarme y tener hijos, ¿verdad? Era lo que yo decía, yo no quiero estar en ese rol, yo, ¿verdad? Quiero estudiar, quiero hacer dinero, quiero hacer todo eso, y una de las cosas que menos quería era pues tener el rol de madre, ¿verdad? Pero cuando veo la estructura, el orden de Dios, y veo cómo Dios dejó todo, y pues no tuve más que, si yo creía que Dios era mi autoridad y que era su palabra, obedecerlo, que es lo que nos está costando. Tal vez ahí lo dice, pero no lo obedecemos. Y voy encontrando esa riqueza de identidad y de encontrar mi lugar, y de ver que también en casa, porque yo sé que muchas nos escuchan en casa, de ver que también en casa podemos las mujeres prosperar, de que en casa tenemos una influencia tremenda en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestra comunidad. O sea, no se necesitan grandes títulos que me avalen de que soy líder, o que en la iglesia, ¿verdad?, me digan que soy líder. Cuando tengo esa influencia en casa, ese poder en casa, cuando tengo esa obra en casa, en la comunidad. Entonces, mujeres que nos están escuchando,
también puedes hacer en casa, en tu profesión, desde donde estés, puedes impactar positivamente y como bien lo mencionabas, definitivamente se confunde el hecho de decir, bueno, aquí yo soy jefe y no nos van a contratar como líderes. El liderazgo es servicio, y bien lo dijiste desde la perspectiva bíblica, cuando lo estudiamos en el diplomado, el liderazgo es servicio. Por eso yo les enseño el liderazgo es nobleza. El liderazgo es empatía, el liderazgo, si nos llamamos líderes pero no estamos haciendo nada, pues habría que cuestionar qué tipo de liderazgo estamos teniendo, ¿verdad? Porque a veces ni nos estamos liderando a nosotros, ¿verdad? No queremos pagar o cambiar o desarrollarnos. Así es que para ir terminando, me gustaría saber cuáles son aquellas cosas que definitivamente tú nos puedes compartir que impactaron tu vida en algún momento y que la Biblia te habló, la Biblia te dijo, la Biblia salió y ahí lo creíste y ahí fue en donde dijiste, wow, definitivamente esta es mi riqueza y puedo vivirla. Excelente, muy bueno. No me había preguntado quizá eso desde un asunto muy puntual. Pues esta historia de Agar me llamó mucho la atención porque me puso a pensar en cómo como hombre uno puede abusar indirectamente de su liderazgo, en este caso de Abraham. Lo respeto por el padre de la fe o como quieran llamarlo, pero también esa parte muy conmovedora de obedecer a su esposa Sara y apoderarse y abandonar otra, y bueno, ese tipo de asuntos de amores entretejidos que se dan en esa trama, pero me pareció bien impresionante ver cómo Dios interviene en los abandonados, en los oprimidos, en la gente que es abusada, en la gente que es desechada. Y me puse a pensar mucho en eso porque bajo el concepto de líder, el concepto de padre, el concepto de maestro, el concepto en donde uno tiene la facultad de determinar lastimosamente la vida de otras personas, me vi confrontado con eso, porque dije qué grande puede ser esto, porque no, el hecho que yo sea líder, que sea padre, que yo sea el cabeza de hogar, no significa que todo lo que esté haciendo sea aprobado por Dios. Y esto es bien importante porque para mí esos son los desafíos muy grandes cuando uno es papá, es cabeza de hogar, cuando uno es gerente, cuando me convierto en el director de la escuela, el director de establecimientos, me convierto en director. O sea, todos esos roles que son de empoderamiento. Y siempre creo que el cuidado más grande que uno tiene que tener cuidado es de no oprimir a la gente, de no abusar. Si uno proclama la justicia o quiere aplicar la justicia, tiene que ir acompañada de la misericordia, porque la justicia, muchos hablan de la equidad, ciertamente hay equidad, pero cuando la equidad no tiene justicia, se convierte en injusticia. No sé si me doy a entender en eso, pero uno trata de ser así como dice, no, es que hay que darle a cada uno lo que se merece, pero cuando eso no va acompañado de compasión, eso no va a funcionar, porque son criterios nada más personales. Y te repito, creo que esa historia marcó mucho mi vida, porque me hizo ver un poquito más, a ser un poco más consciente. Digo, no, tengo que tener cuidado en cada decisión, en la forma en cómo me dirijo, en la forma cuando yo digo, bueno, estoy aplicando una ley dentro de mi casa, dentro de mi hogar, en los lugares donde estoy, porque, pues, te repito, somos personas y que el hecho que tengamos una posición importante o una posición alta, no significa que nuestras decisiones sean las mejores. Así que pues desde ahí yo encuentro la importancia del consejo de Dios, de la dirección de Él y de la búsqueda constante de la reflexión y el repensar si en realidad yo estoy caminando conforme a la voluntad y conforme al deseo de Dios en el rol que Él me ha dado como padre, como jefe o como otro tipo de posición en donde yo pueda ejercer poder o liderazgo. Excelente. Me resuena, me encanta el hecho de poder escuchar una perspectiva masculina acerca de ciertos pasajes y ciertos eventos, porque generalmente escuchamos, ¿verdad?, de mujeres decir, Dios me habló y Dios me mostró que nunca, como mujeres, nunca me va a dejar y que Él es misericordioso. O sea, la reflexión que yo tomo, pero escuchar que un pasaje en donde se opera una aparente injusticia o una aparente, bueno, algo que tal vez no ocasionó ella,
y verlo de la perspectiva masculina, pues enriquece porque nos damos cuenta que la palabra de Dios, pues le habla a las mujeres y le habla a los hombres, ¿verdad? A través, la sabiduría es para todos, pero depende de cada uno de nosotros realmente si tenemos la intención de creer que es una autoridad y de creer que nos puede hablar y de tener la intención de estudiarla, de leerla y de comprometernos, así como nos comprometemos con un libro de lo secular, ¿verdad? Hasta que lo terminamos. Y cuando yo leo tantos libros, digo, pero si esto lo dice la Biblia, pero si esto, ¿verdad? Solo comprobamos ciertas cosas que personas nos están expresando. Así es que muchísimas gracias. Me quedo con lo siguiente. Visualizo esos 12 hombres con sus debilidades, ¿verdad? No tenían, quizá de ellos ni sabían que eran líderes, ¿verdad? Con la palabra así, pero estuvieron dispuestos a servir, que fue el llamado que tuvieron. Así es que si tú consideras que no eres líder, pero tienes el deseo de servir, desde ahí ya aplicas. Me encanta también el hecho de visualizar cómo Jesucristo se comprometió con ellos a enseñarles, a invertirse en ellos, a darles las herramientas, el cómo poder hacerlo, cómo los empoderó porque delegó sobre ellos confianza, que creo que es también otra cosa que necesitamos en nuestro liderazgo, que alguien confíe en nosotros, nos acompañe, nos enseñe. Me quedo con la perspectiva masculina de cómo Dios también puede hablar y puede crearnos esa protección como mujeres y me encanta el hecho y también me quedo con los retos que estamos teniendo y cómo podemos trabajarlos y cómo podemos acudir a la Biblia para aplicar esos principios de vida, esos principios eternos. Así es que muchísimas gracias por estar en este tiempo. Yo sé que fue muy corto lo que el día de hoy pudimos conversar y este tema, pero quedamos al pendiente con una nueva invitación en un nuevo podcast. Así es que comunidad, les invitamos a que sigan compartiendo, dejen sus comentarios y por favor compartan los podcasts. Yo sé que si hay alguna palabra o algo en lo personal enriqueció este episodio en mi vida y yo sé que cuando lo escuches también va a enriquecer la tuya. Muchísimas gracias. Quedamos para el próximo episodio con un nuevo tema.